En este video vamos a ver cómo recuperamos una base de datos en el motor. En primer lugar tenemos que ubicar el archivo que queremos restaurar, el archivo de backup. Entonces en este caso yo voy a ir al directorio de temp, que es donde lo tengo el archivo. Lo busco. Acá podemos ver que el archivo está en el directorio de /temp y se llama delstore2.backup. Ese es el archivo que yo descargué, que hice el backup, y ese es el que voy a restaurar. Entonces, una vez que tenemos ubicado el archivo, vamos a entrar a la pantalla de comandos del sistema operativo de Windows con cmd y vamos a ir al directorio bin de Postgres. Ese se encuentra en Program Files, Postgres. Yo tengo varias versiones instaladas, así que vamos a ubicar la versión que yo quiero. En este caso es la 12, entonces me voy a la versión 12 y de ahí voy al directorio bin. En el directorio bin se encuentran todos los programas que trae la instalación de Postgres. Entonces, estando ya en este directorio, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos sobre la cual voy a hacer la restauración. Para eso utilizo PSQL y vamos a ponerle que con el usuario que me quiero conectar es el usuario Postgres. Es muy importante esto porque si no, no van a poder entrar con el usuario de Windows. Entonces indico el usuario Postgres, ingreso la contraseña y ahí ya estoy conectado. En este caso estoy conectado a la base de datos Postgres. Desde esa misma base de datos puedo crear otra. Entonces voy a poner el comando, la sentencia ddl create database e indico el nombre de la nueva base de datos. En este caso yo le voy a poner delstore2. Finalizo la sentencia con punto y coma, le doy enter, se crea la base de datos. Acá me indicó ya PSQL create database, ya está creada la base de datos, y salgo de esta herramienta con /Q. Me mantengo en este mismo directorio, ya que acá este directorio contiene la herramienta pgrestore, que es la que voy a utilizar para restaurar la base de datos. Entonces vamos a poner pgrestore. Voy a indicarle algunos parámetros. El primero es -b, para que haga una ejecución de tipo verbose y me vaya mostrando lo que va haciendo. Después voy a ponerle también el usuario Postgres. Después con -c le voy a indicar, -c minúscula, fíjense. Voy a indicarle que antes de restaurar la base de datos borre todo lo que pueda tener esa base de datos. Después con -d le voy a indicar cuál es la base de datos sobre la cual se va a hacer la restauración. En este caso es la base de datos que acabo de crear. Por último, voy a indicar la ubicación y el nombre del archivo que contiene el backup. En este caso era de /temp. Revisamos acá, de /temp delstore2.backup. Entonces ponemos eso acá, delstore2.backup. Revisamos los parámetros. -b es verbose, -u mayúscula, la u, el usuario, -c para borrar el contenido de la base de datos, -d para indicar sobre cuál base de datos hago la restauración, y finalmente el archivo que contiene el backup.
voy a agregarle un parámetro acá a esta altura, menos F mayúscula C, que con eso yo le indico a Postgres cuál es el formato del backup, que en este caso es custom. Presiono Enter para ejecutar este comando. Me pide la contraseña del usuario Postgres. Y con eso ya tenemos la restauración realizada. No se preocupen por el error que sale al final, dice errores ignorados. Si nosotros vamos a revisar, vamos a ver ahora, por ejemplo, en Deviver, yo voy a actualizar esto, renovar, y acá podemos ver que ya figura Dell Store y que están las tablas y que las tablas tienen datos, ¿sí? Por ejemplo, veamos los datos de categorías. Puedo hacerle acá en Deviver, le puedo hacer un doble clic y acá la solapita de datos tenemos los datos de las categorías. Muy bien.